Hoy en día todo el mundo sabe quién es Freud y sabe que está considerado como uno de los psicólogos más importantes de la historia. Lo que muchas veces no sabemos bien es qué decía y qué pensaba. Así que hoy os voy a hablar de Freud y de su escuela de pensamiento, el psicoanálisis. Recuerda darle a like a este vídeo si te gusta y suscribirte a mi canal. Y una cosa que no suelo decir, recuerda también seguirme en Instagram. Os dejo aquí abajo el link. Hola a todos y bienvenidos a mi canal. Yo soy psicólogo Javier Liñán y este es un espacio en el que hablo de ti. Sigmund Freud nació a finales del siglo XIX, estudió medicina y se especializó en neurología. Recordemos que por aquel entonces la psicología como ciencia no existía y esa era una de las vías que existía para llegar a ser psicólogo. Y a lo largo del tiempo, viendo muchos pacientes, desarrolló una escuela de psicología que es conocida hoy como psicoanálisis. Su pensamiento es más o menos complejo, así que este vídeo solo puede ser un resumen. Y además esto en realidad es más una crítica que otra cosa. Intentaré ser objetivo, por supuesto, pero siempre hay que intentar ver cuáles son los errores de un pensamiento, atribuyéndole, eso sí, sus méritos. Para ordenar mejor toda la información, he separado este vídeo en 4 secciones. Vamos a ello. En primer lugar, ¿qué es el hombre para el psicoanálisis? Freud partió de varias ideas centrales, axiomas. 4 de ellos son estos. Todo proceso mental surge de igual manera que un mecanismo reflejo. Todos los procesos mentales son de naturaleza energética. Todos los procesos mentales están determinados estrictamente por las leyes de la causalidad. Todo fenómeno mental deriva en última instancia del instinto, que es el único material mental primario. ¿Y qué significa esto en español? Pues significa que para Freud y para el psicoanálisis tan solo existe lo biológico, lo instintivo. Y es una representación de este instinto lo que, por decirlo así, aparece en la mente. Tu pensamiento, tu memoria, todos tus procesos psicológicos no son más, en realidad, que instintos biológicos. Solo que con la evolución se ha desarrollado en el ser humano una forma de representarlo en la mente. Pero en última instancia todo esto son solamente instintos, que entonces son la base de todo proceso mental. Ahora, ¿qué es un instinto? Y esto ya no es lo que dice el psicoanálisis, es biología. Cuando un animal tiene una necesidad biológica, su cuerpo, por decirlo así, se lo hace sentir, se lo hace saber. Le dice que tiene hambre o que tiene sueño, y surge en ese animal una respuesta para satisfacer esa necesidad biológica. Es simplemente acción-reacción. Un perro tiene hambre y entonces come. Un gato tiene sueño y entonces duerme. Pues para el psicoanálisis, todos los procesos mentales, incluso los más complejos como el razonamiento, son instintos, igual que el hambre que lleva a comer. Tú, al igual que un perro o un gato, te mueves por acción-reacción. Aunque tengas la impresión de que piensas, de que decides, en realidad no lo haces. Por lo tanto, la filosofía de base del psicoanálisis es materialista. Solo existe lo material. Solo existe lo biológico. Y en el ser humano, aquello que a priori aparenta ser inmaterial, como los pensamientos, no es más que la representación de algo que sí es material, lo biológico. Y como consecuencia de este pensamiento se llega a un hedonismo. Sí, el psicoanálisis dice que lo único que busca el hombre es el placer. Todo lo que haces, dice Freud, es para buscar el placer que encuentras al satisfacer tus necesidades biológicas, tus instintos. Ahora que en el ser humano es un poco más complicado que en el resto de animales. Hablaré de ello un poco más adelante. Eso sí, hay un error muy frecuente al pensar en el psicoanálisis y en Freud. Él no dice que solo exista el placer sexual. Existen otros placeres. Eso sí, son menores. Satisfacer un instinto no sexual produce menos satisfacción que satisfacer un instinto sexual. Y por eso a veces parece que solo habla del sexo, pero en realidad no es así. En cualquier caso, sí es cierto que le da demasiada importancia a lo sexual. Ahora, antes de continuar, hemos visto que Freud dice que lo único que existe en el ser humano es el instinto, y que todos los demás procesos mentales derivan del instinto. Lo que no dice es cómo llega el ser humano desde el instinto a la ilusión de los procesos mentales más complejos. No dice cómo ese instinto se convierte en pensamiento. Y yo creo que si pretendes ser un buen científico, tienes que probar que tu argumento central es verdadero. Pero no, a Freud eso le da un poco igual. Explica, en su opinión, cómo funciona la mente, pero no dice cómo llega a formarse la mente a partir del instinto, que es la base de su teoría. Y esto es un error muy grave. Entonces, el ser humano no busca más que placer, al igual que el resto de animales.
Pero porque nosotros somos un poco más complejos, hemos evolucionado más y hemos llegado a formar una sociedad más completa que el resto de animales, esa búsqueda de placer no se da de forma tan sencilla como por ejemplo en el perro que cuando tiene hambre come. Y dice Freud que hay dos formas de buscar placer. La primera de ellas es lo que él llama el principio de placer, que es una forma desadaptada de hacerlo. La persona que se rige por el principio de placer lo busca de una forma que no está bien vista por su sociedad. O sea que sí. El psicoanálisis también es relativista. Una persona que vivía en una sociedad precolombina y realizaba sacrificios humanos estaba realizando una conducta que en su sociedad estaba bien vista, pero si lo hace hoy está mal. Entonces, esa misma persona, en la América del siglo XIII, por ejemplo, sería sana, pero hoy en día sería neurótica. Y aquí vemos por qué es malo regirse según el principio de placer. No es porque en sí mismo sea malo, sino porque se busca ese placer de una forma que no está bien vista por la sociedad. Y esto tiene ciertas consecuencias. Pues, por ejemplo, el resto de personas de esa sociedad no le va a tratar bien, le va a mirar mal. A lo mejor va a surgir en esa persona un sentimiento de culpa, que según Freud, por supuesto, nunca es bueno. Y va a tener una serie de consecuencias mentales que hace que la persona sufra. Y la segunda forma de buscar el placer es el principio de la realidad. Se puede pensar que no es en realidad una forma de buscar placer, sino de adaptarse a la realidad. Y esto, pues sí tiene un poco de verdad, pero no del todo. Una persona que se rige por el principio de la realidad busca el placer igual que los demás, simplemente de una forma que esté bien vista por la sociedad. Por ejemplo, una persona que tiene instintos de agresión, en vez de ir a una discoteca y pegarse con alguien, lo que va a hacer es meterse a boxeo y pegar a un saco. Y eso para Freud es bueno. Eso sí, la persona que se rige por este principio va a retrasar la satisfacción de sus instintos. Y eso en realidad hace que ese placer que va a obtener sea mayor. Y es cierto que muchas veces pasa esto. Por ejemplo, en cuanto más hambre tienes, más placer obtienes al comer lo mismo. Pero Freud dice que ese es el objetivo por el que retrasas esa satisfacción. Así que cuando decides no comer, por ejemplo, porque estás a dieta, estás buscando retrasar la satisfacción de comerte ese trozo de tarta, cuando en realidad sería más sencillo pensar que simplemente estás intentando tener una mejor salud. Lo del mayor placer es una consecuencia que no buscabas. La segunda parte que voy a analizar de su pensamiento es el método. La forma en la que estudia el ser humano para llegar a sus conclusiones. Y lo primero que hay que decir sobre esto es que llegaba a esas conclusiones sobre la naturaleza humana estudiando la conducta neurótica, es decir, la conducta que no es sana. Y eso no funciona así. Se estudia la naturaleza humana en base a las personas sanas. Si quieres estudiar qué es verdaderamente el ser humano, tendrás que estudiar cómo es un ser humano sano. Es como si yo pretendo estudiar los discos de vinilo a partir de un disco que está roto. No consigo escuchar nada, entonces llego a la conclusión que esto sirve pues para tirarlo. Científicamente hablando, eso es un error garrafal. Y otro error muy importante es que para argumentar su posición cita autores de otros campos de conocimiento, como la antropología cultural, la religión comparada. Sin embargo, en su tiempo tuvo muchas críticas, porque los expertos decían que los autores que él citaba no eran los mejores y que las conclusiones a las que llegaban no eran adecuadas. Y él, en realidad, esto lo sabía. En su libro Moisés y el monoteísmo, dice que él es consciente de que los autores que cita no se les tiene en cuenta en sus respectivos campos de estudio, pero que él va a seguir teniéndoles en cuenta porque lo que dicen concuerda con su teoría. Aquí se ve que Freud no era un ávido buscador de la verdad. Tenía la opción de coger unos experimentos que eran válidos y otros que no lo eran, y escogía los que no valían para nada porque le gustaba más. ¿Pero qué científico hace eso? ¡Ninguno! Y lo peor es que se supone que los descubrimientos de estas otras ciencias fortalecen la posición psicoanalista, cuando él lo que hace no es tomar los datos de esa ciencia en realidad, sino las suposiciones que hacen personas que piensan igual que él, a pesar de que es bien sabido que esas suposiciones son erróneas. No toma datos porque sean verídicos, sino que los toma porque les viene bien a su teoría, y le da igual que esos datos sean falsos. Y eso, de nuevo, no es ciencia. Otra cosa de la que el pensamiento de Freud está plagadísimo es de una falacia conocida como petitio principii, que se da cuando una proposición no comprobada es incluida en las premisas. Por ejemplo, todas las camisas son blancas. Yo llevo una camisa, por lo tanto hoy voy de blanco. Pero es que no he comprobado la primera premisa, esa de que todas las camisas son blancas, y entonces llego a una conclusión que es falsa.
Pues de estos errores está plagado el psicoanálisis. Si observamos los axiomas de los que he hablado al principio, que en resumen dice que solo existe lo material y que todos los procesos mentales derivan del instinto, nos damos cuenta de que nada de esto ha sido comprobado. Así que todo lo que deriva de esas ideas principales, por definición, no es ciencia. Otro ejemplo es con los mecanismos de defensa. Un psicoanalista diría que ha observado el mecanismo de defensa de la resistencia, que según el psicoanálisis es, por decirlo así, un rechazo de la persona a asociar dos ideas porque al hacerlo va a sufrir. Pues esto, según el psicoanalista, sería porque es necesario una energía mínima para llevar esa asociación inconsciente a la consciencia. Y el psicoanalista dice que lo ha observado, sin embargo, en realidad lo único que ha observado es que no se ha realizado esa asociación. Todo lo que hay detrás de ello, todo lo del tema de la energía, no lo ha observado. Eso es una suposición y todo esto del psicoanálisis no ha sido comprobado. Un psicoanalista diría que sí, aunque de forma indirecta. Se ha demostrado que la terapia funciona, así que todo el pensamiento que hay detrás de esa terapia debe ser cierto. Si todas las terapias que funcionan fuesen verdaderas en sus bases filosóficas y antropológicas, existirían algo así como 3000 filosofías y antropologías válidas, a pesar de que la mayoría de ellas se contradicen, porque el conductismo también funciona y es contrario al psicoanálisis. Y la logoterapia también funciona y es contrario al psicoanálisis y al conductismo. Y así con prácticamente todas las escuelas de psicología. De momento vamos a dejarlo aquí. Veremos la segunda parte de este vídeo la semana que viene. Yo soy psicólogo Javier Liñán y este eres tú.